Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy el doctor Edgar Adrián Montemayor Garza, soy R2 de Medicina Interna. Vamos a continuar con el ABC. En este caso, les voy a compartir el tema, el ABC de la cetoacidosis diabética. Vamos a ver un poquito de la agenda, vamos a hablar sobre la definición, la epidemiología de la enfermedad, la fisiopatología, los factores de riesgo y los factores desencadenantes, el diagnóstico. Específicamente nos vamos a centrar en los criterios diagnósticos de la ADA, en el tratamiento y los algoritmos de tratamiento, los criterios de resolución, el cambio a un esquema de insulina subcutánea y la prevención. Y ya por último vamos a ver un casito ejemplo, un caso real de hace 2 días de aquí en nuestra sala de urgencias. ¿Qué es lo que tenemos que saber de la cetoacidosis? Primero que nada, la definición. Es una complicación aguda de la diabetes que se produce secundaria a un déficit absoluto en el caso de la diabetes tipo 1 o relativo en el caso de la diabetes tipo 2 bajo condiciones específicas. Siempre va a haber un detonante, ya sea que el paciente omitió, está debutando o está en un proceso infeccioso o un estrés fisiológico, habrá siempre una causa específica. ¿Qué es lo que se produce? Hay hiperglicemia, cetosis y acidosis, que es la triada clásica de la cetoacidosis diabética. Dentro de la epidemiología, actualmente la cetoacidosis tiene una mortalidad menor al 1%. Ya hace casi 200 años que se descubrió la enfermedad, cuando antes prácticamente todas las personas fallecían a causa de esto. Conforme se descubrió la insulina, primeramente la porcina, pues esto ha ido revolucionando y alterando la mortalidad, y actualmente la mortalidad de una cetoacidosis sin ninguna complicación asociada es muy baja. En cambio, el síndrome hiperglicémico hiperosmolar sí tiene una mortalidad un poco más alta, bastante significativa, del 10 al 20%. Más que nada porque esta otra patología, que es del mismo espectro de las crisis hiperglicémicas, se asocian a otro tipo de problemas como procesos infecciosos más severos, infecciones del sistema nervioso central o incluso estados de deshidratación e inanición muy extremos. Se ha reportado que hay un rango de incidencia de pacientes diabéticos tipo 1 que debutan con ceto, que va del 13 al 80%. Y en los últimos años ha habido un aumento de casos de pacientes diabéticos tipo 2, lo que se conoce como diabetes mellitus cetosis prone. La mayor parte de la incidencia de estos casos son adultos de 18 a 24 años, a los cuales se les hizo el diagnóstico de diabetes tipo 1 durante el año previo. En nuestro medio, la principal causa por la que los pacientes vuelven y recurren con esta urgencia médica es por falta de apego al tratamiento, muchas veces por negación, por trastorno psiquiátrico asociado, por la misma inmadurez del individuo y su aceptación hacia su enfermedad. Recordamos que la mayoría se debutan en enfermedades tempranas, los diabéticos tipo 1. Es difícil para un adolescente aceptar la enfermedad. Así como la falta de recursos, desgraciadamente en nuestro medio, en nuestra población, en el hospital vemos una población de muy escasos recursos y no siempre es solventable estarse comprando insulina, sobre todo si no cuentan con un seguro médico. Dentro de las dos entidades de la diabetes mellitus tipo 1 y la tipo 2, la diabetes tipo 1 comprende 2/3 de los casos y la diabetes tipo 2 1/3. Sin embargo, en los últimos años, pues esto ha ido aumentando. ¿Cuál es la fisiopatología? Ya se comprende con casi total precisión cuál es la vía metabólica por la que ocurren los eventos de una cetoacidosis diabética. Ocurre tanto en el déficit absoluto de insulina como en la diabetes tipo 1 como en el déficit relativo, pero deben participar también hormonas contrarreguladoras, principalmente el glucagón o glucagón, cortisol, catecolaminas y hormona del crecimiento que tienen un papel secundario. Un paso clave para el desarrollo de la cetoacidosis es la activación de la lipasa sensible hormona. Y ahorita vamos a indagar un poco más al respecto. La lipólisis es la vía que nos llevará a la producción de cuerpos cetónicos a nivel de la mitocondria hepática. Con esto, pues, se producirá la cetoacidosis con acidosis metabólica. Vamos a ver en el siguiente diagrama. Este es un diagrama publicado por la ADA en el 2009, que es la guía en la que fueron las primeras recomendaciones que usamos actualmente en nuestro medio para la cetoacidosis diabética. En este algoritmo vamos a ver más a detalle
toda la vía metabólica por la que se desarrolla la cetoacidosis diabética. Empezando primeramente por una deficiencia en la insulina, ya sea absoluta o relativa, y el exceso de hormonas contrarreguladoras. Ante una deficiencia de insulina, se activa la lipasa sensible hormona, la cual será la responsable de escindir los triglicéridos en el tejido adiposo periférico, lo que nos dará como substrato ácidos grasos libres y glicerol. Este mismo glicerol será posteriormente utilizado para la síntesis de nueva glucosa, para una vía alterna de gluconeogénesis. Los ácidos grasos libres entrarán posteriormente a la circulación sanguínea para posteriormente llegar a la circulación hepática, donde dentro del hepatocito, justamente la mitocondria hepática se llevará al proceso de la beta oxidación. Facilitado por la palmitoil carnitin transferasa tipo 1, los ácidos grasos libres se adentrarán a la mitocondria hepática y se convertirán en acetilcoenzima A. Esta molécula de acetilcoenzima A, como lo vimos en bioquímica en los primeros años de la carrera, es un sustrato energético que puede entrar al ciclo de Krebs para la formación de ATP, pero en esta condición específica, el acetilcoenzima A excede la capacidad del ciclo de Krebs para la producción de energía, por lo que se acumula en la mitocondria hepática. Al acumularse, dos moléculas se pueden combinar y formar acetoacetilcoenzima A, que si le añaden una tercera molécula, se convertirá en hidroximetilglutaril coenzima A. Y a través de un último paso de oxidación, se convertirá en una molécula de acetoacetato, el primer cuerpo cetónico que se producirá en esta cascada metabólica, que posteriormente este podrá ser metabolizado a acetona, lo cual los pacientes diabéticos lo expulsarán a través del aliento frutado, lo que conocemos como la respiración de Kussmaul, una respiración que su principal efecto es liberar la mayor cantidad de CO2, exhalar la mayor cantidad de CO2 para intentar compensar la acidosis metabólica. Recordamos que el CO2 es un ácido que podemos expulsar por la vía respiratoria, pero también se va a convertir el acetoacetato a beta hidroxibutirato. Este es el principal cuerpo cetónico y el principal responsable de la cetoacidosis. Sin embargo, este cuerpo cetónico no es tan fácil de detectar. No es medible en orina con los métodos actuales, únicamente es medible de forma sérica. Desgraciadamente en nuestro centro no lo tenemos tan disponible, pero es el gold estándar para la medición de los cuerpos cetónicos. Por otro lado, habrá también catabolismo proteico por la deficiencia de insulina y por las hormonas contrarreguladoras, especialmente el glucagón y las catecolaminas. Esto provocará la liberación de aminoácidos que serán sustratos para la gluconeogénesis, tales como la tirosina, fenilalanina y la lisina, que entrarán a una vía metabólica para la producción de glucosa. Todo esto finalmente nos llevará a un estado de hiperglicemia. Los cetoácidos provocarán un efecto buffer combinándose con el bicarbonato sérico que tenderá a reducirse. Este se disociará en agua y CO2 y este CO2, una vez más, será liberado por la respiración para tratar de compensar esa acidosis. La cetoacidosis no solo es un proceso metabólico, todas estas alteraciones también provocan alteraciones en la regulación de los procesos inflamatorios. Se considera como tal un proceso proinflamatorio, ya que provoca la activación de macrófagos y liberación de citocinas, entre ellos el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y la interleucina 1B. Estas citocinas han sido implicadas en una disfunción de la célula beta pancreática, o sea, va a haber una disfunción en la secreción de la célula beta pancreática. Esto a su vez provocará una mayor resistencia periférica de insulina en los tejidos y provocará un aumento de la liberación de ácidos grasos libres, lo que provocará una reducción del óxido nítrico, una disfunción endotelial con posterior daño a nivel cerebral. En estados de hiperglicemia muy severos se produce un edema cerebral. Entonces aquí, ya ampliada la imagen, podemos ver todos los órganos involucrados en la fisiopatología de esta enfermedad, empezando por el tejido adiposo, su paso primordial a través del hígado con la producción de cuerpos cetónicos a través de la beta oxidación,
su paso por el músculo, cómo participa también, por eso estos pacientes tienden a perder peso, tienden a estar en un estado catabólico con liberación de aminoácidos a la circulación. El riñón también participa un poco en la gluconeogénesis, pero su principal involucro es que es la vía a través de la cual este exceso de glucosa y cuerpos cetónicos van a ser desechados, provocando una diuresis osmótica con poliuria, con consiguiente polidipsia y un estado de deshidratación que, si se vuelve muy severo, llegará incluso a provocar un estado hiperosmolar por tanta pérdida de agua. Aquí en este cuadrito vamos a repasar un poco respecto a las vías principales por las cuales se desarrolla. Principalmente cuando hay un déficit absoluto, se activan las vías gluconeogénicas y de glucogenólisis, sobre todo los depósitos hepáticos y renales, participando también los depósitos musculares. En la cetoacidosis no solo participan estas dos vías de génesis y lisis, sino también va a haber una disminución de la utilización periférica de la glucosa a los tejidos por el mismo estado proinflamatorio, lo que nos conllevará finalmente a la hiperglucemia. Cuando hay un déficit absoluto de insulina, la lipasa sensible hormona no tiene quien la detenga. Va a estar escindiendo tiacilgliceroles y va a aumentar mucho la cantidad de ácidos grasos libres en la circulación, lo que nos llevará a la acidosis. En cambio, en un paciente que tiene un déficit relativo de insulina, la estimulación a la lipasa sensible hormona no será lo suficiente como para provocar cetosis. Habrá una hiperglicemia intensa, pero no habrá cetosis presente. Por lo tanto, no se producirá un estado acidótico y predominará la hiperglicemia y la osmolaridad aumentada. Ahora sí, saliendo de la fisiopatología, vamos a hablar un poco de cuáles son los factores de riesgo y los principales factores desencadenantes. Primero que nada, el ser diabético tipo 1 se considera un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos de cetoacidosis se presentan en esta población. En los últimos años, la diabetes tipo 2 propensa a la cetosis. Una administración inadecuada de insulina, que el paciente no conozca, no tenga el conocimiento, la educación adecuada, que no comprenda bien la técnica o incluso que no tenga los recursos para administrarse la insulina, pues es un factor de riesgo para que el paciente esté recurrentemente regresando a la sala de urgencias. Un proceso infeccioso dentro de los primeros factores, en algunas guías lo consideran el principal. Lo más frecuente son los procesos de vías respiratorias superiores, las infecciones de vías urinarias, las gastroenteritis, la sepsis y estos últimos años de pandemia, el COVID. Hay que prestar mucha atención en los pacientes que vienen con un nuevo diagnóstico de COVID y que se presentan a urgencias con hiperglicemia, sobre todo pacientes jóvenes. El COVID puede ser un detonante de un paciente propenso al desarrollo de diabetes tipo 1, pero también se ha visto en artículos recientes que el COVID puede provocar, tanto por la cascada inflamatoria, un estado de resistencia a la insulina, como una lisis directa mediada por el virus y las vías inflamatorias de la célula beta pancreática. Un tema muy interesante. Puedes también estar precipitado o ser causa de un infarto, ya sea miocárdico, lo más frecuente que vemos puede ser también ir acompañado de un infarto cerebral, ya sea isquémico, hemorrágico, un infarto mesentérico, un infarto de una extremidad periférica. En el estado perioperatorio o en el posoperatorio, transoperatorio, a veces también existen estos periodos en los que pueden tener crisis de hiperglicemia y desarrollo de cetoacidosis. Los traumatismos provocan también la liberación de hormonas que participan en la contrarregulación de la insulina y que pueden precipitar por este periodo de estrés una cetoacidosis. Algunas drogas con actividad adrenérgica, principalmente como la cocaína, las anfetaminas y algunos medicamentos de uso común como los corticosteroides, las tiazidas, recientemente también los antipsicóticos de segunda generación y los antirretrovirales se han involucrado también en la hiperglicemia y en la mayor propensión a la cetoacidosis. El embarazo se considera por sí mismo un estado hiperglicémico que puede también en pacientes propensas llegar hasta una cetoacidosis. Y una especial hincapié en los pacientes con pancreatitis. Vamos a ver que en los exámenes de laboratorio los pacientes con cetoacidosis se pueden presentar con elevación de amilasa sérica, que no necesariamente se correlaciona con un cuadro de pancreatitis, pero puede ser en un inicio un factor confusor y ante una mala evolución del cuadro habrá que sospecharlo, sobre todo en pacientes que tengan factores de riesgo para enfermedad biliar o pancreática.
¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? ¿En quién lo debemos de sospechar? El paciente típico diabético tipo 1 va a tener una evolución de algunos meses o semanas previas en las que va a estar con el llamado síndrome diabético. Los síntomas clásicos que conocemos que son la poliuria, la polifagia, la polidipsia y la pérdida de peso. 4 P's para que se lo aprendan más fácil. ¿Cómo se van a presentar los pacientes al servicio de urgencias o a una consulta? No necesariamente tienen que llegar a un servicio de urgencias, se te pueden presentar a ti en una consulta, puede ser un amigo tuyo, que sea una persona joven que debute con diabetes tipo 1. Aquí en nuestro hospital tenemos compañeros diabéticos tipo 1, es más frecuente de lo que pensamos. Se van a presentar cuando están con un estado de alerta preservado, se van a presentar con un cuadro de debilidad generalizada. Cuando están alterados, un cuadro de confusional, con algo de obnubilación, pueden llegar a estar incluso hiporreactivos, no interrogables, y no poder obtener una historia clínica fiable. Pueden acompañarse de un cuadro de náusea o vómito, ya sea por el factor precipitante que podría ser una gastroenteritis o por el mismo proceso acidótico, hiperglicemia que puede inducir el vómito. La anorexia y la hiporexia, todo esto juntándolo como una intolerancia a la vía oral. Es muy característico que los pacientes se presenten con un dolor abdominal mal localizado, difuso, que puede tener un predominio en epigastrio o mesogastrio. Esto puede en un inicio confundirnos con un abdomen agudo. Muchas veces estos pacientes primero son valorados por un servicio quirúrgico por sospecha de patología de abdomen agudo antes que por un internista por un proceso de cetoacidosis, y esto pues puede retrasar un poco el diagnóstico, aunque no es infrecuente que se presenten con ambos cuadros al mismo tiempo, un cuadro de apendicitis, un cuadro de colecistitis y una cetoacidosis. Esto también es bastante frecuente. Se van a presentar en su mayoría con taquicardia, que puede ser secundaria a hipotensión o no llegar a la hipotensión, pero estar en un estado de deshidratación bastante severo. Se van a presentar con taquipnea y polipnea, pero al momento de analizar su patrón respiratorio nos daremos cuenta que presentan una respiración que cuenta con una inspiración superficial y una expiración prolongada que caracteriza la respiración de Kussmaul, cuyo principal objetivo es liberar la mayor cantidad de CO2, que es un ácido que podemos nosotros expulsar a través de la ventilación. Vamos a ver también en la exploración física sequedad de piel, de mucosas. Al momento de verle la lengua, la boca al paciente, la vamos a ver agrietada, vamos a ver los labios secos, vamos a ver un llenado capilar probablemente retardado, la piel la vamos a ver seca, sobre todo en los pacientes que vienen en un cuadro severo. Aquí resumimos en un diagrama cómo la cetoacidosis afecta a diversos órganos. Primero que nada, dependiendo la severidad de la cetoacidosis, puede haber un déficit de líquido que puede ser de 3 a 5 litros en promedio, pero en una cetoacidosis severa puede ser de hasta 7 litros. Incluso en el estado hiperosmolar se ha estimado que puede haber un déficit de líquidos que puede llegar a ser hasta de 10 litros aproximadamente. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, tenemos un estímulo en la sed y el hambre, además de letargo y estupor, alteraciones en el estado mental. La visión se puede nublar un poco. El aliento va a ser característicamente afrutado por la liberación de acetona que comentaba en las vías de la fisiopatología. La respiración, como comentábamos, va a simular una hiperventilación, pero al analizarla va a ser una inspiración superficial y una expiración prolongada, que lo que conocemos como Kussmaul. Es bien importante. Les voy a mostrar más adelante un video porque esta respiración, una vez que la identifiquen, ya no la van a poder olvidar. A nivel gastrointestinal, ya sea por la condición precipitante o parte del espectro de manifestaciones, puede haber náusea, vómito, dolor abdominal. A nivel urinario, lo que comentábamos, poliuria, cetonuria y glucosuria, lo que nos va a llevar finalmente a exacerbar el estado de deshidratación. Esta tablita la saqué del libro Cecil de medicina interna, que es el que usamos nosotros aquí de base en esta universidad, pero hay tablas similares en el Harrison y en muchos artículos y revistas podemos encontrar estas clasificaciones en cuanto a severidad. Estas son basadas en la Asociación Americana de Diabetes, que es la que utilizamos generalmente en nuestro hospital, aunque existe también una clasificación británica que difiere un poco, pero no, para no confundirlos vamos a centrarnos principalmente en esta clasificación. Tenemos la cetoacidosis leve. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de entrada? El paciente tiene que llegar hiperglicémico, 250 miligramos por decilitro. Hay una condición nueva que se llama cetoacidosis euglucémica, principalmente precipitada por una nueva familia de antidiabéticos orales, los SGLT2, en los que estos pacientes pueden llegar con euglucemia, o sea, glucosa en rango normal. Pero no nos vamos a meter a ese tema,
porque no es lo más frecuente. Lo más frecuente es ver un paciente que debuta o un paciente que tiene un cuadro infeccioso diabético tipo 2 y que llega con una cetoacidosis. Entonces va a llegar con hiperglicemia en la mayoría de los casos. La osmolaridad en el caso de una cetoacidosis no se verá muy elevada. En cambio, en un síndrome hiperosmolar tendrá una glucosa tan alta y un estado de deshidratación tan alto que tanto glucosa y sodio estarán elevados y tendremos una osmolaridad efectiva calculada mayor a 320, algo que ya es, que sale fuera de lo fisiológico. Las cetonas en orina que se miden a través de la reacción de nitroprusiato, que principalmente mide acetoacetato, estarán positivas, deben estar positivas en la mayoría de los casos, si no es que en todos. El pH arterial, para clasificarlo como leve, debe ser de 7.3, que es el corte, menor a 7.3 hasta 7.25. Y el bicarbonato, para definirlo como cetoacidosis, debe estar abajo de 18. Y el rango de leve es de 15 a 18. El anion gap es una fórmula que vamos a calcular para apoyarnos acerca de cuánto exceso de ácidos orgánicos estamos produciendo en el organismo. Lo podemos utilizar para la cetoacidosis diabética, pero también para otras condiciones en las cuales no conocemos con exactitud la causa de la acidosis metabólica y nos puede guiar un poco respecto a si la causa es por un exceso de ácidos orgánicos. ¿Cómo se calcula? Aquí les tengo las dos formulitas que usamos con mayor frecuencia. Tenemos la primera, que es un poco más completa, que incluye potasio. Sodio más potasio menos la suma de cloro más bicarbonato. También se puede omitir el potasio. Algunos autores recomiendan omitirlo porque realmente su participación es muy poca para el cálculo. De cualquier forma, uses una u otra. En un paciente que tiene cetoacidosis diabética te va a salir aumentado. Eso es regla. El estado mental normalmente de una cetoacidosis leve es un paciente que está alerta, que se siente a lo mejor un poco deshidratado, pero que está consciente y te puede dar una historia clínica detallada de lo que le pasó y qué fue lo que provocó su estado de cetoacidosis. En una moderada, vamos a ver un rango de pH que va de 7.24 a 7 y un bicarbonato que va de 10 a 15. Recuerden, leve, el corte es 18 a 15, moderada de 10 a 15. El anion gap, tanto para moderada como para grave, será mayor de 12. Un anion gap mayor de 12 en las guías americanas se considera como severo. En las guías británicas, el corte que utilizan es 16. Y conforme aumenta la severidad de la cetoacidosis, tendremos un cuadro de obnubilación hasta llegar hasta un estupor o coma en los cuadros más severos, sobre todo en el síndrome hiperglicémico hiperosmolar. En esta plática nos vamos a centrar únicamente en la cetoacidosis diabética, pero es importante que conozcan que dentro del espectro de las hiperglicemias, el síndrome hiperglicémico hiperosmolar también lo vemos con frecuencia e incluso a veces se pueden presentar como un estado mixto debido a la severidad del cuadro. Para una cetoacidosis leve, nada más para recalcar, el pH debe ser menor a 7. Los pacientes se pueden presentar con un pH 6.8, con un bicarbonato en 3, un bicarbonato indetectable, no medible, dependiendo qué equipos cuenten en los hospitales donde laboren. Pero la verdad, cuando tú ves un paciente, el cuadro clínico es inconfundible. Lo ves respirando rápido, lo ves alterado la conciencia, lo ves joven, lo ves caquéctico. Le toman una glucometría en urgencias, la glucometría está en 400. Ya sabes lo que tienes que hacer y ya sabes, prácticamente ya hiciste el diagnóstico, únicamente lo vas a clasificar con el resto de los laboratorios y vas a ver qué otros estragos a nivel de la bioquímica, la biometría hemática, te puede orientar hacia cuál es el factor detonante. Vamos a hacer un ejercicio rápidamente de cómo se calcula el anion gap. Tenemos aquí un masculino de 18 años que refiere a una semana de evolución con poliuria, polidipsia, así como pérdida de peso no intencionada de 4 kilos en los últimos 2 meses. Se presenta urgencias presentando un cuadro de debilidad generalizada, dolor abdominal generalizado y sensación de falta de aire. A su ingreso se toma la glucometría reportando 345. Rápidamente le toman una gasometría arterial, la cual reporta un pH de 7.12, un bicarbonato 9.3 y una PCO2 en 25. Tenemos un pH que está en rango para una cetoacidosis moderada, un pH que nos da un bicarbonato, perdón, para un rango que ya lo pone en severa y una PCO2 que está intentando compensar esa acidosis metabólica. Al momento de tener ya los laboratorios, los electrolitos, tenemos un sodio en 135, un potasio en 4.1, cloro en 95 y un bicarbonato 9.3. Únicamente sustituimos cada uno de estos factores en la fórmula y nos va a dar un anion gap elevado. En el 100% de los casos tenemos que tener un anion gap elevado porque si no la etiología es otra. Estamos ante un proceso de otra etiología. Aquí les muestro
la guía o el artículo de la ADA en la cual se hace la última recomendación en cuanto al manejo de la cetoacidosis y el síndrome hiperosmolar. Esta guía es del 2009, ¿sí? Sin embargo, hasta la fecha ha habido muy pocas modificaciones. La realidad es que el tratamiento a grandes rasgos sigue siendo el mismo. Y aquí les muestro también la guía que prácticamente se publica anualmente del manejo de la diabetes en general. Sin embargo, en esta guía de la diabetes care realmente no incluyen una sección para cetoacidosis. Si ustedes buscan dónde leer o de dónde vienen las recomendaciones, de dónde vienen la clasificación de la severidad, dónde vienen los algoritmos de tratamiento, lo más reciente, lo más antiguo, perdón, que usamos actualmente es esta guía del 2009. ¿Cuáles son los pilares del tratamiento? Un paciente que llega en cetoacidosis, idealmente, sobre todo en nuestro medio, requiere un ingreso hospitalario. Si un paciente viene en cetoacidosis moderada o severa, el paciente lo mejor es que esté en una terapia intensiva. En nuestro medio es difícil por la poca disponibilidad de camas de terapia intensiva. En general en México considero que es un lugar difícil para ingresar a un paciente con ceto a una terapia intensiva. Sin embargo, es el lugar en el que idealmente deben de estar, porque son pacientes que requieren una monitorización cardíaca continua, signos vitales por hora, diuresis por hora, glucometría por hora, y se pueden complicar, sobre todo si vienen con una patología agregada. Al ingreso, el paciente tiene que tener vías periféricas permeables, si es necesario colocar un catéter venoso central, pero de primera instancia para la administración rápida de un volumen, hay que colocarle un Gelco que sea 16, 18, si se puede un 14, un calibre grande, mientras más bajo el número es más grande el calibre, y mayor velocidad de infusión podemos pasar para las soluciones para la reanimación hídrica. Hay que utilizar, la evidencia nos dice que utilicemos una solución cristaloide y lo que nos recomiendan las guías actualmente es que usemos solución salina al punto 9. Hay algunos estudios que comparan múltiples soluciones, pero lo que tenemos que utilizar para no errarle es la solución salina al punto 9 inicialmente, ya posteriormente con los electrolitos, ahorita veremos en los algoritmos de tratamiento, vamos a ir modificando la concentración de sodio de estas soluciones. Hay que administrar de primera instancia un bolo de insulina calculado por peso. Ahorita lo vamos a ver también a detalle, pero el pilar es tener una bomba de infusión continua de insulina. Y la bomba de infusión estará presente hasta que el proceso acidótico se resuelva. Hay que monitorizar los electrolitos, principalmente sodio, cloro, potasio, fósforo y magnesio. ¿Por qué es importante esto? El sodio y el cloro porque vamos a estarle pasando solución salina. Básicamente estamos pasando puro sodio y cloro, entonces nos va a alterar un poco ahí los electrolitos y más si el paciente ya cuenta con un estado de deshidratación. El potasio, ¿por qué? Porque la insulina, como sabemos, uno de sus efectos es que introduce el potasio dentro de la célula. Entonces, si el paciente al ingreso ya cuenta con una hipopotasemia, al momento de administrar nosotros una infusión continua de insulina, provocaremos que este potasio se disminuya más. Recordando nada más para hacer énfasis, tanto el potasio como el fósforo y el magnesio en un estado de cetoacidosis generalmente se encuentran depletados, aunque el paciente llegue con alguno de estos elevados intracelularmente y la cantidad corporal total de estos electrolitos va a estar reducida. Hay que tomar también gasometría cada 4 horas. Hay que estarnos fijando principalmente en el pH, en el bicarbonato y en la PCO2. Y con estos dos vamos a estar calculando el anion gap hasta la resolución. Hay que tomar glucometría cada hora, los signos vitales, sobre todo en el paciente severo, y el volumen urinario, recordando que vamos a estar pasando altas velocidades de líquidos. Y si el paciente no las orina, todo ese líquido va a quedar atrapado en su cuerpo y nos va a provocar alteraciones. Estos son ejemplos de las bombas de infusión que utilizamos nosotros aquí en la sala de urgencias. Al lado derecho tenemos la bomba de infusión de insulina. Esto sería en un paciente que pesa 70 kilos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dicen las recomendaciones de las guías? Inicia la bomba de infusión de insulina a 0.1 unidad kilo hora. Quiere decir que si yo tengo un paciente promedio que pesa 70 kilos, 0.1 por 70 son 7. A 7 mililitros por hora que corresponden a 7 unidades. ¿Por qué corresponde a 7 unidades? Porque nosotros al momento de diluir la insulina lo diluimos 100 unidades de insulina en 100 mililitros de solución salina para que nos quede una relación 1 a 1 y no batallar. Entonces empezamos la bomba de infusión en la mayoría de los pacientes que están en este rango de peso a 7 mililitros por hora. Por otro lado, y tal vez lo más importante, es la reconstitución del volumen. El paciente está depletado de volumen. La hiperglicemia podrá esperar un poco, pero el paciente requiere volumen urgentemente.
Inicialmente podemos administrar solución salina al punto 9, pero al momento de ver los electrolitos ya tomaremos la decisión de si va a ser al punto 9 o al punto 45. En esta bomba el ejemplo, y la mayoría de las veces como iniciamos el plan de líquidos, es a 250 mililitros por hora. Todo esto se va a estar pasando para 4 horas básicamente. Soluciones de 1000 mililitros se van a estar pasando para 4 horas a esta velocidad. Esta velocidad se puede aumentar o disminuir de acuerdo a la respuesta clínica, el volumen urinario, diversos factores en los cuales no vamos a profundizar mucho, pero básicamente los pilares son estos. Es bien importante que lo conozcan, sobre todo la dosis de insulina. Aquí tengo un algoritmo de tratamiento. Van a ver que en las presentaciones van a ver una mezcla de diferentes tipos de algoritmos. Este es un algoritmo muy sencillo, muy completo que viene en el libro Cecil, también de medicina interna. Lo primero que hay que hacer, pues hay que identificar al paciente. Hay que hacer una anamnesis, una exploración física y vamos a tomarle laboratorios generales. Obviamente al ingreso, un paciente del cual sospechas, tienes que tomarle rápidamente una glucometría para confirmar el diagnóstico. Hay que pedirle también un examen general de orina, sobre todo para buscar la determinación de cetonas, recordando que la reacción con nitroprusiato nos va a dar positivo para acetoacetato, pero no para beta hidroxibutirato. Si el paciente llega febril, trae algún dato de infección, vemos una cirugía reciente que trae pus, que está eritematosa, pues es un paciente que tendrá alguna indicación de que le tomemos cultivos de sangre, puede estar en un proceso séptico o cultivo de una herida o a veces cuando son pacientes que están portando una sonda o que traen datos de que traen una infección urinaria, pues un cultivo de orina también sería necesario. Hay que tomar una radiografía de tórax también, recordando que uno de los principales desencadenantes de una cetoacidosis son los cuadros infecciosos pulmonares. Entonces, ahí podremos identificar una neumonía o cualquier otro proceso. Un paciente que viene con sospecha de COVID, definitivamente tenemos que tomarle una radiografía. Y hay que tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Por qué es importante el electrocardiograma? Porque tanto la acidosis como las alteraciones electrolíticas van a provocar que el ritmo cardíaco se altere. Pueden provocar incluso que el corazón se bloquee, pueden precipitar infartos, arritmias mortales. Entonces es importante al ingreso tener un electrocardiograma y si el paciente está sobre todo en un estado de alta severidad, que esté monitorizado. Llega el paciente, rápidamente lo canalizan y rápidamente le pasamos 1 litro de solución salina. ¿Con qué intención? Reanimar al paciente. El paciente está depletado de volumen, hay que pasarle volumen. Si no hay respuesta, le pasamos otro litro y rápidamente ponemos la bomba de infusión a 250 mililitros por hora. Hay que estar checando la presión, el pulso, que el paciente vaya recuperando estado de alerta. Ahora, vamos a iniciar las bombas de infusión. ¿De qué va a depender la concentración a la que vamos a poner la solución salina? Va a depender principalmente del sodio corregido. ¿Cómo se corrige el sodio? La verdad es que actualmente hay muchas aplicaciones en las cuales rápidamente lo puedes hacer, pero tienen que conocer el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de corregir el sodio por la hiperglicemia? Por cada 100 miligramos por decilitro de aumento de la glucosa por encima de 100 miligramos por decilitro el cual es el rango de normalidad, hay que añadir 1.6 miliequivalentes al sodio medido. Con esto vamos a poder corregir el sodio y saber exactamente de cuál plan de líquido se va a beneficiar nuestro paciente. Entonces, si el sodio está alto o normal, vamos a reducir la concentración al punto 45, que básicamente es agregarle la mitad de agua para reducir la concentración a la mitad. Si el sodio está bajo, omitamos ahí la palabra normal, si el sodio está bajo, vamos a ponerle una solución al punto 9%. Como sea, cada 4 horas vamos a estar monitorizando estos electrolitos. Y la bomba de infusión, como les comenté, primero un bolo calculado por 0.1 unidades por kilo de peso, o sea, 70 kilos, 7 unidades en bolo. Antes de que conecten las infusiones, porque se van a tardar un poquito en armar la bomba, en traerla. Obviamente esperamos que esto sea lo más rápido posible, pero puede demorar unos cuantos minutos. Pues le pasamos un bolo inicial para que empiece desde ahí el tratamiento. Si no hay una vía intravenosa, se puede administrar de forma intramuscular o incluso subcutánea, no hay ningún problema. Y posteriormente ponemos la infusión de insulina intravenosa. ¿Qué es importante en el monitoreo de la glucosa? Y antes de entrar en eso, nada más para recordarles, el sodio sérico normal es de 135 a 145. Recuerden, abajo vamos a poner solución salina al punto 9 y normal o por encima de este valor al punto 45. Ahora sí, retomando, las metas de las glucometrías que estaremos tomando cada hora. Tenemos que esperar que la glucosa baje de 50 a 70, 75 por hora. En esta tablita viene de 50 a 80, está bien, es un rango aceptable.
Pero hay que tener mucho cuidado con esto. La glucosa no puede bajar muy rápido. Un paciente que tiene excesiva cantidad de glucosa circulando está en un estado de edema cerebral. Si nosotros provocamos que esta osmolaridad baje muy rápidamente, vamos a provocar una mielolisis, una destrucción a nivel cerebral de las neuronas, las vamos a exprimir, las vamos a destruir básicamente. Los pacientes pueden tener complicaciones neurológicas muy severas. Por lo tanto, tenemos que vigilar siempre que estemos en este rango. Y si no estamos en ese rango, quiere decir que estamos por debajo de lo que tiene que bajar, pues entonces la dosis de insulina que estamos administrando no es la adecuada. Hay que subirle. El paciente, sobre todo el diabético tipo 2, tendrá resistencia a la insulina. Tendrá un déficit relativo dependiendo del estado de la enfermedad, pero va a tener, sin lugar a dudas, resistencia a la insulina. Por lo tanto, ¿qué es lo que está indicado? Un paciente que no mejora a la hora, a las 2 horas y no están metas de tratamiento, habrá que aumentar el 50% o doblar la dosis. O sea que si estábamos en 7 y la queremos doblar, le subimos a 14 mililitros por hora. ¿Qué es importante también considerar? El paciente va bien, va bajando la glucosa, llegó con 450, ya pasaron 3, 4 horas, ya estamos en 200. ¿Qué es lo que hay que hacer? La insulina va a seguir bajando la glucosa y nos puede caer en hipoglucemia, pero la cetoacidosis se va a tardar en resolver, porque los cuerpos cetónicos no se van a metabolizar tan rápido, se van a tardar unas cuantas horas. Por lo tanto, al llegar a 200, ¿qué es lo que recomiendan las guías? Podemos reducir la dosis de insulina a la mitad, o sea que si la estábamos calculando a 0.1, la podemos calcular a 0.05 o incluso bajarle más a 0.02. Con esto vamos a disminuir la velocidad con la que está bajando la glucosa. ¿Qué podemos hacer también? Agregarle dextrosa al plan de líquidos, que puede ser 1 o 2 dextrocones. Los dextrocones son soluciones que tienen 50 gramos de glucosa en 50 mililitros. Perdón, 25 gramos de glucosa en 50 mililitros, y con esto se los podemos agregar para crear una solución de al 5 al 10%, dependiendo de lo que el paciente requiera, para que no nos caiga en hipoglucemia. Y el tratamiento se continuará hasta que el pH, el bicarbonato y el anion gap estén dentro de rangos normales. En ese momento sabremos, y ahorita como sea lo vamos a repasar, los criterios de resolución. Ahí sabremos que el paciente respondió adecuadamente al tratamiento. Algo que tenemos que vigilar constantemente es la hipocalemia. Aquí vemos también parte del algoritmo del CECI, en los cuales nos pone rangos en los cuales debemos administrar cierta cantidad de potasio en forma de KCl o KPO4, que son cloruro de potasio o fosfato de potasio, dependiendo qué le falte a mi paciente. Si le falta fosfato, pues le voy a poner fosfato de potasio. Si el cloro está muy bajito, pues le puedo poner más KCl. Ahí iremos viendo con los electrolitos y dependiendo del potasio sérico del paciente. Y por otro lado, a la derecha podemos ver cuándo está indicado dar bicarbonato o qué recomienda la ADA en cuanto al bicarbonato. La ADA básicamente te dice, el pH está menos de 6.9, administrale bicarbonato hasta que el pH esté arriba de 7. ¿Cómo lo administramos? Agarramos 100 miliequivalentes de bicarbonato, que pueden ser 2 ámpulas de 50 mililitros o 11 ámpulas de las de 10 mililitros, las pequeñas, en un volumen que puede ser de 400 mililitros de agua libre, y pasárselo para 2 horas y posteriormente ver si mejoró el pH. Sin embargo, mucho ojo en esta indicación porque actualmente hay mucha controversia en su utilización. Vamos a ver mejor este algoritmo para la reposición de potasio que viene en el UpToDate. Si tenemos un paciente que se le toman los primeros electrolitos, si tenemos un potasio que está menos de 3.3, en ese momento tenemos que asustarnos, tenemos que pausar la bomba rápidamente, administrarle potasio por vía intravenosa. Ojo, el potasio solo podemos pasar 10 miliequivalentes por hora por vía periférica. Probablemente un paciente que nos haga hipocalemias, sobre todo de 2 puntos y tantos o menos, hay que ponerle un catéter central. ¿De qué nos ayuda a ponerle un catéter central? No nada más pasarle mayor volumen de líquido, le podemos pasar en mayor velocidad potasio, le podemos pasar de 20 a 40 miliequivalentes por hora, y de una forma segura vamos a recuperar el potasio a nuestro paciente. Una vez que el potasio se encuentre arriba de 3.3 y tenga ya un aporte de potasio, le reiniciamos la bomba y continuamos con el tratamiento. Lo que no vamos a detener es la hidratación. Si el potasio está entre 3.5 y 5.3, la recomendación es agregar 20 a 30 miliequivalentes de potasio por cada litro de agua. Y si el potasio está arriba de 5.3, ahí no se recomienda agregar potasio.
Vemos aquí el mismo algoritmo de UpToDate. Si está el pH arriba de 6.9, no se recomienda agregar bicarbonato. Ahora, ¿de dónde viene esta recomendación en cuanto a dar bicarbonato? Esta recomendación viene de este artículo que es de 1972. Es viejísimo, ya no se utiliza actualmente. La recomendación actual que dice, no se recomienda de forma rutinaria el uso de bicarbonato en una cetosis diabética. ¿Qué puede provocar? El bicarbonato se puede desdoblar a CO2 y agua, y este CO2 puede aumentar sus concentraciones en líquido cefalorraquídeo, lo que va a empeorar la acidosis a nivel del sistema nervioso central. Entonces, de manera rutinaria no se recomienda, a menos que tenga alguna otra condición que esté exacerbando la acidosis, o un paciente que esté francamente requiriendo vasopresores, o en otro tipo de condición como enfermedad renal, podremos considerar el uso de bicarbonato. Pero de forma generalizada, todos los pacientes que lleguen con una cetoacidosis diabética, la realidad es que ya no se recomienda. Esta recomendación es del 2021, ¿ok? ¿Cuáles son los criterios de resolución? Primero que nada, tiene que cumplir una glucosa de menos de 200. La glucosa ya está a menos de 200, ok. Vamos a ver la gasometría. Ya está el bicarbonato arriba de 15, el pH arriba de 7.3, el anion gap ya lo calculé y ya está menos de 12. Es aceto, al tener dos de estos tres criterios sumado a la glucosa sérica, está resuelta. Las guías británicas, en lugar del anion gap, nos ponen las cetonas séricas. Probablemente estén más disponibles para ellos su medición y te ponen un corte inferior a 0.6 para decir que una cetoacidosis está resuelta. ¿Cómo vamos a realizar una vez que la cetoacidosis se resolvió? Pues el paciente ya es diabético de por vida, sea nuevo, sea antiguo, él requiere insulina porque tiene riesgo de volver a desarrollar cetoacidosis. Entonces hay que ponerle un esquema de insulina. Lo que se usa actualmente es un esquema basal bolo. ¿Cuál es la insulina basal? Aquella que dura 12 horas, 18 horas, 24 horas. Hay diferentes tipos de insulina de larga duración o duración intermedia. La que nosotros utilizamos con mayor frecuencia en nuestro centro es la insulina NPH. Y generalmente los pacientes, para asegurar su apego al egreso, les ponemos NPH y rápida regular. Ya posteriormente en la consulta les ponemos insulinas más sofisticadas, más nuevas, con menores complicaciones, pero de manera regular para asegurar el apego les damos las baratitas y las disponibles, que son la NPH y la insulina rápida regular. En un paciente que está debutando, diabético tipo 1, ¿cuánto le vamos a calcular su esquema de insulina? Vamos a calcularles a 0.5, 0.6 unidades kilo al día. Quiere decir que si el paciente pesara 100 kilos y yo le calculo a 0.5, pues van a ser 50 unidades totales de insulina. En un diabético tipo 1 vamos a dividir mitad y mitad. Mitad para las insulinas de larga duración y mitad para las de acción rápida. No me voy a profundizar mucho en el tema, nada más de generalidades. A esto se debe de calcular y así se debe ir el paciente para su vigilancia posteriormente en la consulta. Si el paciente era diabético, ya constaba con un esquema de insulina previo y no está bajo ningún factor precipitante de estrés infeccioso, hay que continuar el mismo régimen que previamente tenía establecido y que muy probablemente discontinuó por alguna u otra razón. ¿Cómo hacemos el switch? Primero que nada, vamos a administrar la dosis que calculamos a nuestro paciente en forma de insulina de acción prolongada e insulina rápida. 30 minutos, 15 minutos antes de los alimentos. Le vamos a decir al paciente que coma, vamos a asegurar que haya tolerado bien la vía oral y vamos a continuar la bomba de infusión de insulina todavía por otras 2 horas. En ese momento ya podremos suspender y el paciente se va a casa con su esquema de insulina. ¿Cómo vamos a prevenir los nuevos episodios? En un paciente diabético tipo 1 nunca hay que detener la administración de insulina, incluso si los pacientes no consumen alimentos, ellos están constantemente provocando hiperglicemia. Actualmente existen lectores séricos de cetonas, uno de ellos es el Freestyle, con el que pueden estar monitorizando si sus cetonas están empezando a salir del rango de referencia y predecir si los pacientes pueden desarrollar una cetoacidosis. Hay que mantener siempre un buen estado de hidratación vía oral, sobre todo si es un paciente que está haciendo mucho ejercicio, actividad física, se deshidrata un poco. Y siempre sospechar una patología psiquiátrica concurrente en aquel paciente que tiene 2, 3, 4 episodios de cetoacidosis. Tú aseguras el apego, el paciente está yendo a tus consultas, pero por algún motivo prácticamente está con una conducta autolesiva, omite dosis, no está bien, no está en una buena relación con su enfermedad, no está aceptando su enfermedad y está teniendo cetoacidosis de repetición. Hay que referirlo para apoyo psiquiátrico, para fortalecer el apego al tratamiento. Aquí les muestro rápidamente un caso real. Este es del 22 de junio de este año, hace 2 días, una femenina que fue traída a urgencias de 17 años por sus familiares con un estado confusional. No tenía antecedentes que se supieran de ella.
Los familiares refirieron que había tenido mucha sed los últimos días, mucha hambre, un hambre voraz. Al interrogatorio, los familiares referían que iba a orinar 8 o 9 veces al día, una cantidad excesiva, y llegó un poco hipotensa y limítrofe, con algo de taquicardia, taquipneica, saturando bien, sin fiebre. La revisa es mucosas secas, llenado capilar un poco retardado, pesa 70 kilos. Le toman glucometría en urgencias, 456. Le vamos a tomar una gasometría arterial. Esta paciente llegó en un estado de cetoacidosis severa. Vemos el pH en 7.02, pero el bicarbonato está por debajo de 10. Tenemos una cetoacidosis severa, 4.9. El resto que podemos ver aquí en esta gasometría es la PCO2 está bajo. El paciente está intentando compensar con la respiración de Kussmaul. Aquí tenemos la respiración de la paciente. Pongan mucha atención en cómo infla y desinfla su tórax. Es una inspiración superficial y una inspiración prolongada. La paciente está tratando de exhalar todo el CO2 posible. ¿Qué es lo que se hizo en urgencia? Se administró un bolo de 1000 mililitros de solución salina, un bolo de 7 unidades de insulina, y seguido se colocó la bomba de infusión de solución salina al punto 9, junto con insulina rápida de 7 cc por hora. Se monitorizó, se indicaron los exámenes con horarios, se indicaron laboratorios generales. Estos fueron los laboratorios de la paciente. Todo esto es real. Miren la fecha. Esto es real desde aquí de nuestra sala de urgencias. La paciente llegó con algo de leucocitosis, algo esperado, sin embargo, nunca asumir que es causado por la cetoacidosis. Hay que buscar si no tiene un foco infeccioso en una femenina de esta edad, pues habría que buscar una infección de vías urinarias, una infección de vías respiratorias, pero no se ven exageradamente elevados. Podríamos asociarlo a la cetoacidosis. En la química podemos ver una glucosa en 515, un potasio en 2.3, cuidado, está muy bajo, un sodio en 126, con un cloro en 96, una amilasa elevada. Recuerden lo que comentaba al principio, es importante y un factor precipitante puede ser la pancreatitis, pero también es esperado una elevación de amilasa o algo de alteración en las pruebas de función hepática en un paciente que llega con cetoacidosis. Y este es el examen general de orina, en el cual pues prácticamente no estaba patológico. Resalta la presencia de cetonas positivas. O sea, francamente era una cetoacidosis. Esta paciente requiere un ajuste de su plan de líquidos. Contaba con un sodio de 126. Vamos a corregirlo con esta calculadora, con la glucosa de 515. Pues nos da 133, un sodio corregido. No requiere una corrección del plan de líquidos. Se puede quedar con el 0.9%, ya que está debajo del rango de la normalidad. Ahora, la paciente presentaba hipocalemia. ¿Qué voy a hacer en estos momentos? Vamos otra vez a repasar el algoritmo. Tenemos un potasio de menos de 3.3. Hay que detener en ese momento la infusión de insulina, colocarle un catéter venoso central para poder administrarle esas velocidades de potasio y esperar a que el potasio esté arriba de 3.3 para que poder continuar con la bomba de infusión de insulina y continuar con el manejo de la cetoacidosis. Hay que recordar las metas de tratamiento. La glucosa tiene que estar bajando por hora entre 50, 70, 75 o hasta 80. No salirnos de ese rango ni para arriba ni para abajo. Si para abajo hay que subirle, doblar la dosis de la bomba de infusión. Si nos estamos yendo para arriba, bajarle. Hay que tener cuidado con las complicaciones neurológicas. El bicarbonato tiene que estar subiendo 3 milimoles por hora. Y las cetonas, si tuviéramos la facilidad de medirlas, tendrán que estar bajando de 0.5 milimoles por hora. ¿Cuáles son las perlas que les quiero dejar? La diabetes mellitus tipo 1 comprende el 2/3 de todos los casos. Muchos de estos pacientes van a debutar, van a llegar por primera vez, sobre todo adolescentes, adultos jóvenes que llegan y no se conocían con ningún antecedente familiar. Ante la sospecha clínica, hay que iniciar el tratamiento. Ya tienes tu glucometría, el paciente tiene cuadro clínico característico, le alcanzaste a tomar una gasometría, el paciente está acidótico, inicia tratamiento. Antes de que pase alguna complicación, hay que iniciar el tratamiento. La vigilancia de las metas de tratamiento es importante para el ajuste y para la pronta resolución. Si no ajustamos, si no vigilamos el potasio tampoco, paciente se nos puede complicar. Se nos puede complicar a tal grado que nos puede hacer una arritmia, el paciente puede fallecer. Entonces tenemos que estar bien atentos en las metas del tratamiento. La mortalidad es muy baja. Los pacientes, la mayoría, resuelven y se pueden ir de alta incluso desde la sala de urgencias. No es lo ideal, pero los pacientes resuelven. Hay que tener paciencia. La resolución va a tomar algo de tiempo. Y antes de egresar, hay que asegurarnos de que el paciente conozca su enfermedad, tenga una buena relación con su enfermedad, esté educado de cómo administrarse la insulina, ya que la recurrencia es muy frecuente, desgraciadamente, en nuestro medio. Y si es por un tema
Socioeconómico habrá que referirlo a las instituciones que lo puedan apoyar. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, las reviso aquí en el chat. Estoy viendo aquí una pregunta de Ana Carolina Sánchez. Me quedó una duda, ¿se aplica un bolo de 0.1 unidades por kilo? Posteriormente se sigue aplicando la misma dosis de bomba de infusión para 4 horas inicialmente. Así es, o sea, como tú no tienes al inicio una bomba de infusión pues inmediatamente conectada, le vas a pasar un bolo calculado a 0.1 y posteriormente la bomba de infusión va a seguir a la misma dosis, nada más que va a ser por hora. Entonces lo que estás adelantando, digamos que es el tratamiento de la primera hora, en lo que le ponen la bomba, en lo que empieza la reanimación, pero es la misma dosis y ya posteriormente vas ajustando conforme estés en metas de tratamiento. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Bien? Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, algo más en los que les pueda ayudar. Yo soy residente aquí en el hospital universitario, soy R2. Si son estudiantes de aquí me pueden buscar para lo que se les ofrezca. Eh, Cualquier duda que tengan, ya sea conmigo, cualquiera de mis compañeros se pueden acercar. Me da mucho gusto ver a tanta gente conectada y participando. Esperemos se pueda repetir pronto. Le damos muchas gracias al doctor Edgar Montemayor por esta ponencia. Ya saben, con toda confianza tienen los correos electrónicos. Si tienen alguna duda, ya sea ahorita o más adelante, cuando vuelvan a ver la clase, por favor manden un correo o un mensaje y con todo gusto les podremos asesorar. A continuación tenemos el tema de el ABC del tromboembolismo pulmonar, que será impartido por el doctor Ricardo César Solís Pacheco. Vamos a darle su tiempo.